Antes que nada quiero agradecerles que hayan entrado al sitio y que hayan consultado sobre el tema de evaluación y venta de empresas, que es uno de los servicios que trabaja mi firma. Y quería aprovechar para detallar 2 o 3 aspectos que me parecen importantes, sustanciales sobre este tema. El primer concepto central es que el proceso, y hablo de un proceso de evaluación y venta de empresas, no es lo mismo que vender un auto o vender un departamento. Obviamente es un proceso bastante más complejo que tiene varias etapas. ¿Y cuáles son esas etapas? Estas etapas que seguimos paso a paso y siempre en acompañamiento del cliente son 2. Por un lado, la evaluación técnica. La evaluación técnica que tiene varias finalidades. No es un accesorio, no es una tarea que simplemente sea un trámite burocrático, tiene algunas funciones que son centrales. Lo primero es definir, la primera y más evidente, es definir un valor técnico, que es la base y el que fundamenta la pretensión de precio que se pueda tener sobre un negocio. El segundo aspecto, que es a mi gusto igualmente importante, es que de alguna manera diagnostica la empresa en parámetros que no son contemplados por los estados contables, tales como pueden ser, por ejemplo, la situación del capital humano, los recursos que tiene, los intangibles que no siempre se contemplan adecuadamente, y además establece un escenario a futuro que le permite a la gerencia tomar una decisión realista sobre la conveniencia de vender o no y en qué valores. No es solamente el valor técnico, sino además que, como decía, fundamenta la pretensión de precio y por lo tanto nos está diciendo, de alguna manera, esta evaluación técnica, está diciendo dentro de qué rango es conveniente venderlo y a partir de qué nivel o con qué piso es conveniente continuar la explotación del negocio. Pero esto hecho de una manera objetiva, con una mirada obviamente diferente de quienes están inmersos en el negocio, que a veces cambian de opinión, esto por experiencia lo sé, cambian de opinión bastante a menudo según las circunstancias coyunturales de un momento de la vida de la compañía. Y cumple una tercera función, la evaluación técnica, que sí, esa es un poco menor quizás, pero es interiorizar al operador de las características del negocio con suficiente profundidad como para poder presentarlo con claridad ante cualquier posible interesado. La evaluación técnica entonces tiene estas características, es etapa preliminar. Luego se abre un periodo bisagra, si se quiere, en el cual se debate con el cliente qué operación quiere intentar, si realmente quiere venderla, a qué valores de precio, etc. Tomada la decisión, ya sea de venta o no, o de mejora de la compañía, muchas veces nos ha sucedido que un cliente, después de ver cuál es el valor técnico y hasta dónde puede llegar el precio, decide que en realidad, puliendo algunos aspectos, conviene más continuar con el negocio. En otros casos no. En otros casos claramente, incluso por cuestiones personales, hay problemáticas que no tienen que ver con el análisis técnico, deciden simplemente pasarlo de manos. Abierta la etapa de gestión comercial, que hacemos siempre por mandato. Hay 2 variantes de mandato, supongo que esto ya se lo habrán comentado. Hay un mandato con fee fijo, o sea, un arancel mensual, y hay mandatos que son a pura comisión. Son 2 regímenes totalmente distintos y luego si lo desean pueden contactarme para que lo detalle. Vamos al punto de la gestión comercial. ¿Qué hacemos en la gestión comercial? Bueno, lo primero que hacemos es buscar los compradores. Este proceso implica primero hacer un perfil de quienes pueden ser adquirentes potenciales para la empresa. Hecho el perfil, iniciar el proceso de detección. Hecha la detección primaria, tenemos que hacer un trabajo de inteligencia que generalmente es la parte más compleja, porque hay que determinar quién es en definitiva el decisor posible de la compra, si la empresa o no potencial adquirente confirma la posibilidad de que lo sea, tiene la capacidad económica de serlo. Y hecha la inteligencia previa, después recién se pasa a una etapa de abordaje, o sea, la toma de contacto, en la cual yo me presento y propongo el negocio. Por suerte, como llevo varios años en esto, muchas veces conozco al interlocutor, en otros casos no, en otros casos es un interlocutor completamente nuevo y ahí tengo que poner en juego, tanto yo como mi equipo, una capacidad, digamos, para ir
dilucidando quién es quién dentro de la empresa y superar los filtros intermedios, que todas las empresas tienen sus mecanismos de defensa, y si uno no tiene un interlocutor válido, lo más probable es que tenga que empezar, sí, con la recepcionista y seguir toda la escalera con 50 llamadas en el medio para llegar a quien tiene que llegar. Después de esto, una vez presentado el negocio, me focalizo principalmente en el interés político. Digamos, el interés estratégico que puede haber en la compra. Por supuesto, no se habla ni de detalles, ni de números, ni nada de nada. Se va acercando el negocio, se va conociendo mejor al interlocutor, hasta que finalmente, con muchos pasos intermedios, pero la etapa final es intentar lograr una carta de intención. La carta de intención es como proceso. La carta de intención es el primer compromiso formal. Hay distintos tipos de carta de intención también. Algunas son más sólidas que otras. Algunas cartas de intención derivan automáticamente en un contrato de compraventa, otras no. Otras son mucho más leves, digamos, mucho más light, más livianas, para llamarlo de alguna manera, atan menos a las dos partes. Generalmente tienen alguna cláusula gatillo. Luego se abre un periodo de auditoría que no cumplo yo, porque normalmente la auditoría, en primer lugar, es hecha por auditores, y en segundo lugar es hecha por la parte interesada en comprar, con acuerdo de la parte vendedora. Pero la parte interesada en comprar elige a su propia gente, a su propio equipo de trabajo, y asume los costos de esto. Y finalmente, una vez hecho el due diligence o auditoría, auditoría específica, por supuesto, auditoría específica para la transacción, se transforma la carta de intención. Si se dan determinadas condiciones, se termina transformando en un contrato de compra-venta. Entonces, en términos generales, el proceso, insisto, dos etapas: evaluación por un lado, gestión de venta por el otro, una bisagra intermedia que es la toma de decisión, que en un 80% de los casos conduce a la decisión de venta, pero en muchos otros casos conduce a alguna decisión de mejora o no, porque a veces también sucede que se pide una evaluación para tener un diagnóstico económico de la compañía con mayor profundidad, si se quiere, o lo más detallado posible. En ese rol, obviamente, cubre un papel muy importante la evaluación. Mucha gente la usa como herramienta gerencial. En esto quería hacer hincapié. Ante cualquier duda, yo les pediría que se pongan en contacto conmigo directamente. No hay ningún inconveniente en tener una reunión personal en mi oficina, y creo que puede llegar a ser una tarea sumamente útil, tanto por hacer un buen trabajo, por la experiencia nuestra en pequeñas y medianas empresas, sobre todo. No las más pequeñas, porque caen más bien en la categoría de rubro fondo de comercio, pero sí las empresas medianas, digamos hasta una facturación anual de 100 o 150 millones de pesos, las manejamos con mucha soltura. Así que nuevamente les agradezco la consulta, quedo a disposición, y bueno, les mando un saludo y deseo de éxitos. Muchas gracias.